Bueno, buenos días, bienvenidos a todos los hermanos que nos están viendo en esta mañana, el culto de proclamación del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Para nosotros es un placer estar compartiendo esta mañana en este culto. Es algo que tiene que nacer de nuestro corazón, y es el mismo Espíritu Santo quien nos revela esta verdad, que Jesús es el Cristo. Por esto es que nosotros estamos hoy, en esta mañana, con un corazón ardiente, queriendo proclamar este evangelio para que todas las personas puedan conocer este único evangelio del que nos habla la Biblia, y es que Jesús es el Cristo. Vamos a comenzar a orar. Bueno, Señor y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, estamos agradecidos en esta mañana porque nos has permitido, Señor, conocer el Evangelio original de la Biblia, que nos has rescatado, Señor, de Satanás, del pecado y la separación, y ahora podemos entrar, Señor, al lugar santísimo, a adorarte y a exaltarte, porque estamos junto contigo, Señor. Gracias porque nos has permitido tener esta coinonía esta mañana, donde nos podemos conectar a adorar al Evangelio, Señor, a Jesús el Cristo, nuestro Señor. Te damos gracias en esta mañana por cada una de las naciones en las cuales están conectadas en esta mañana, tarde, al hermano de España, al hermano de México, a los hermanos de Bolivia, de El Salvador, y cada una de las personas que se van a ir conectando, el hermano Gabriel de República Dominicana. Jesús es el Cristo, y él soluciona todo inconveniente, todo problema, porque ya en la cruz solucionó el problema más grave que nosotros teníamos, que era el pecado, el Satanás y la separación. Y ahora que estamos juntos con Dios, ya no hay ninguna situación que nuestro Señor no haya solucionado ya. Te damos gracias en esta mañana para que podamos tener nuestros ojos y nuestros oídos abiertos a escuchar este único evangelio del que nos habla la Biblia, que Jesús es el Cristo. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Ahora le vamos a dar el pase a nuestro hermano Luis, que va a continuar con la alabanza y la adoración. Amén. Jesús es el Cristo y en él estamos seguros. Dice Juan 20:31, pero está escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Él es el Hijo de Dios. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida, y creyendo tengáis vida. Él es el Hijo de Dios. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida, y creyendo tengáis vida. Él es el Hijo de Dios. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús
Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida. Amén. Jesús es el Cristo. Vamos a cantar un canto, pero todos tienen que aprendérselo. Sí. Primera de Pedro 5:10. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca en la fe de creer que Jesús es el Cristo, en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Pelearemos la buena batalla, en la fe, pelearemos la buena batalla, en la fe, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios, digan todos, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca en la fe de creer que Jesús es el Cristo, en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Pelearemos la buena batalla, en la fe, pelearemos la buena batalla, en la fe, os perfeccione y afirme, fortalezca
fortalezca y establezca, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Se la aprendieron, mis hermanos, porque ahora siguen ustedes cantarla solos ustedes y yo lo voy a escuchar nada más. A ver quién quiere cantarlo. Yo le toco la música. La primera parte nada más. A ver, ¿habrá alguien en su micrófono que la quiera cantar? ¿El hermano Gabriel la quiere cantar? A ver, hermano. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, más lenta, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Otra vez más, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, os perfeccione. Se fue el audio, amén. Pero ya regresamos. Vamos a darle otra cantada para aprendernosla bien, hermanos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca en la fe de creer que Jesús es el Cristo, en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Pelearemos la buena batalla de la fe, pelearemos la buena batalla de la fe, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Jesús es el Cristo. El Espíritu
Espíritu de Dios me ha convencido que Jesús es el Cristo. El Espíritu de Dios me ha convencido que Jesús es el Cristo. Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. El Espíritu de Dios me ha convencido que Jesús es el Cristo. El Espíritu de Dios me ha convencido que Jesús es el Cristo. Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. Ahora la semilla yo debo sembrar para encontrar al digno de Dios. Ahora la semilla yo debo sembrar para encontrar al digno de Dios. Y germinó, y creció, y germinó, y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó, y germinó, y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó. El Espíritu de Dios me ha convencido que Jesús es el Cristo. El Espíritu de Dios me ha convencido que Jesús es el Cristo. Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. Y germinó, y creció, y germinó, y creció, y germinó, y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó, y germinó, y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó. Ahora la semilla yo debo sembrar para encontrar al digno de Dios. Ahora la semilla yo debo sembrar para encontrar al digno de Dios. Y germinó, y creció, y germinó, y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó, y germinó, y creció, y germinó, y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó. Amén. Jesús es el Cristo. Amén. Jesús es el Cristo. Maranata, hermano Luis. Realmente es una bendición proclamar el evangelio original de la Biblia. Ahora con ustedes vamos a tener la predicación de nuestro pastor Gilbert Castro. Y vamos a estar en vivo desde Facebook. Amén. Hola, Jesús es el Cristo. Buenos días, buenas tardes. Dependiendo del lugar donde usted se conecta, le damos la bienvenida a todos los consiervos de la evangelización mundial de nuestros días que ya están ahí. También a las personas que en este momento se conectan por Facebook. Nuestro saludo para ustedes también. En vivo por la evangelización mundial de nuestros días. Venezuela, estamos ahí. Y aquí por Zoom también. Saludo para todos los hermanos ahí veo México, a República Dominicana, Venezuela, España. Que bueno, Jesús es el Cristo. Importante este tiempo donde vamos a estar escuchando acerca del evangelio original de la Biblia. El único mensaje del cual hablan
los 66 libros. Es que para el mundo hoy día, hoy domingo, se están realizando muchas actividades desde plataformas diversas como también en locales, que aún en medio de muchas de todas estas restricciones, pues algunos todavía pues tienen la facultad, ese tiempo para poder reunirse. Pero todo esto se puede estar haciendo y aún no ser la iglesia verdadera, aún no estar de manera precisa en el pacto de Dios, en el único mensaje del cual hablan los 66 libros de la Biblia. Este tiempo nos gustaría pues que todos pudiésemos prestar atención y tener de manera a mano su Biblia, y también pues si gusta papel, lápiz, anotar para que podamos nosotros confirmar si verdaderamente nuestra fe está en el único mensaje del cual hablan los 66 libros de la Biblia. Es importante este tiempo y agradecemos al Padre que nos dio la gracia de poder creer que Jesús es el Cristo. No todos, entre millones de personas hoy día en el mundo, no todos han podido escuchar y mucho menos creer que Jesús es el Cristo. Y oramos para que este tiempo sea verdaderamente importante, provechoso, que podamos ser nosotros hoy como cantaba el hermano Luis en esa canción de Primera de Pedro 5:10, que podamos verdaderamente ser perfeccionados y afirmados en esta fe. Amén. Que pueda ser ese tiempo donde nuestra fe sea fundamentada en el pacto de Dios, en el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, el único mensaje del cual hablan los 66 libros de la Biblia. Le damos la bienvenida desde al amigo Eiler Vázquez. Eiler Vázquez, Estados Unidos. Sí, desde Estados Unidos. Le damos la bienvenida a Eiler. Jesús es el Cristo. Qué gusto que estés por aquí este tiempo con nosotros. Bienvenido. Le damos saludo a todos los hermanos allá a Ecuador, si no me equivoco. Me corrige Elena, creo que está en Ecuador. Si no me equivoco, el hermano Rodrigo, creo que es su amigo allá. Qué gusto en que este tiempo estén aquí con nosotros. Bienvenidos. Jesús es el Cristo. Muy bien, hermanos. Por favor, abramos nuestra Biblia porque este tiempo vamos a usar la Escritura. Y agradecemos al Padre por el tiempo de adoración y alabanza, de proclamación a Jesús, quien es el Cristo. Vamos a la primera carta de Pedro. Vamos a la primera carta de Pedro. Vamos al capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos al versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro está haciendo referencia que unas personas antes no eran pueblo, pero que ahora sí son pueblo. Pedro está haciendo referencia a que unas personas no tenían misericordia, no habían alcanzado la misericordia de Dios, pero que ahora sí tenían esa misericordia de Dios. Es importante ver que Pedro está calificando a unas personas, les está diciendo que no eran, pero ahora sí son, que no tenían la gracia de Dios, pero ahora sí tienen la gracia de Dios. Y es importante ver cuál es el criterio. Claro que es muy importante que se le diga a alguien que ahora sí es pueblo, está bien. Que se le diga a alguien que ahora sí tiene la misericordia de Dios. Eso es importante, escuchar eso. Pero lo más importante es cuál es el criterio que Pedro está manejando para calificar a estas personas que ahora sí son pueblo. ¿Cuál es el criterio que en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, estas personas, Pedro, cuál es el criterio que él tiene para calificar a estas personas que ahora sí son pueblo de Dios?
es que nosotros hoy domingo, tiempo en que la mayoría de los que se denominan cristianos celebran hoy culto, celebran servicio, un tiempo de adoración a un Dios. Pero verdaderamente, si el criterio que Dios usa en la escritura, el criterio que Dios deja para nosotros verdaderamente ser pueblo, no es el criterio que nosotros manejamos, creemos, conocemos, entonces verdaderamente, ¿cómo llamo yo a pueblo o cómo me autodenomino yo ser pueblo de Dios? Este tiempo es muy importante para que nosotros podamos, a la luz de la palabra, y que el Padre por medio del Espíritu Santo nos ayude para que sea preciso, así como a la iglesia primitiva, como el apóstol Pedro, el criterio que él usa. ¿Cuál fue el criterio que nosotros también pueda hoy ser de manera precisa ese criterio? Para que podamos creerlo, y no solamente creerlo, sino obedecerlo. Y me gustaría que por favor viéramos ahí mismo en Primera de Pedro, vaya al capítulo 1. Ahí mismo, Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Ahí mismo en Primera de Pedro. Saludo a las personas que se conectan en Facebook en este momento en vivo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, del 3 al versículo 5. Vamos a leerlo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer de una esperanza para una esperanza viva, por la resurrección de Jesús el Cristo de los muertos. El 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Pedro está haciendo referencia a muchos aspectos aquí, claro, pero deseo concentrarme en el versículo 5, porque si leemos todo el contexto y hablamos de todo lo que Pedro está haciendo referencia aquí, pues el tiempo nos va a faltar tiempo. Pero Pedro lo que está diciendo aquí es que hubo uno que vino, esa persona resucita, esa persona está entregando, está dando a aquel, pero que crea, dice Pablo. ¿Qué es lo que entrega? La salvación. ¿Qué es lo que da? La salvación. Pero hay algo que Pedro determina. Pedro está diciendo que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. ¿Pero qué fe? Porque es que si hoy preguntamos en el mundo que hay fe, hasta no más. Aquí en Venezuela acaban de beatificar a uno que le llaman el doctor de los pobres, a uno que la gente le tiene mucha fe, y hay fe. Allá en cada uno de sus países, ahí donde los que están conectados, de las naciones que están aquí conectadas en este momento aquí por Zoom, muchos tienen fe en muchas cosas, a tal punto que hoy el mundo está más influenciado por cualquier religión, por cualquier secta. Hoy han aumentado la cantidad de personas creyentes, así sea en sectas, en religiones. Es que antes se hablaba mucho de ateos. Ahora no se consigue casi ateos. Sí hay, claro que sí. Pero hay mucha fe hoy en el mundo. Hay mucha fe. Y Pedro está diciendo aquí que está bien. Todo esto aquí está dado, entregado al hombre, a la persona, es solo mediante la fe. Pero repito, pregunto, ¿qué fe? ¿Cuál es el criterio que Pedro utiliza para decirle que Pedro tiene, que Pedro cree para poder calificar a unas personas de que sí eran pueblo y que ahora, de que no eran y que ahora sí son? Y el criterio de Pedro es la fe. El criterio que Pedro está usando para calificarlo es la fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Porque mediante la fe alcanza la salvación. Para alcanzar la salvación. ¿Pero qué fe?
Es que si hoy preguntamos en el mundo, la gente, el mundo está lleno de fe en Jesús, en Jesucristo, en Cristo Jesús, en Dios, en Papito Dios, en Chuito. Todo esto hoy en el mundo lo encontramos. Pero vale la pena detenernos entonces y preguntar, ¿este es el criterio de la fe que Pedro está usando, que la iglesia primitiva cree? Es importante que lo veamos. Y ahí mismo, hermanos, vamos al versículo 10. Ahí mismo del capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer el versículo 10 hasta el versículo 12. ¿Cuál es el criterio que Pedro está usando para calificar a unas personas que no eran pueblo, ahora sí son pueblo? ¿Cuál es el criterio que entonces yo uso para, primero, no para calificar a otros, sino para verdaderamente pregúntese hoy, ¿soy pueblo? ¿Soy iglesia de Dios? Claro que sí, pastor, yo soy, ¿cómo no? ¿Por qué? Ahí es donde todo el mundo nos responde que sí. Pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, creyentes, no creyentes, nos responden que sí. Nos dicen que sí son pueblo de Dios. Pero cuando escuchamos cuál es el criterio por el que ellos se autodenominan o se llaman o los califican pueblo de Dios, nos damos cuenta que el criterio es totalmente contrario al criterio que enseña Dios en la Escritura, al criterio que Dios dejó en la Escritura para que verdaderamente alguien fuese pueblo. Veamos por favor el capítulo 1 de Primera de Pedro. Seguimos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, ahora vamos a leer del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de el Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hay una versión que enseña que cosas que desean conocer los ángeles. Y en ese punto es que estas personas, haciendo referencia a los profetas, ellos indagaban qué persona indicaba el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién era la persona que indicaba el Espíritu Santo que este era el Mesías, que este era el Cristo? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona? En esto era que ellos indagaban, porque el punto está es que para ser pueblo, para ser iglesia de Dios, tengo que tener la fe precisa de cuál la iglesia primitiva tenía. La fe precisa que en este tiempo, para que Pedro calificara a los que no eran pueblos, sí los calificara de Dios. ¿Por qué Pedro calificaba a estas personas? ¿Cuál era el criterio? La fe. ¿Pero qué fe? Fe en la persona, en aquella persona en la que Dios mismo a través del Espíritu Santo indica que Él es el Cristo, que Él es el Mesías. Aquí está la fe, el criterio que está usando Pedro para poder calificar a las personas quienes son su pueblo y quienes verdaderamente tienen la misericordia de Dios. Son aquellas personas que tienen la fe en la persona que Dios mismo entrega para ser el Mesías, para cumplir el oficio del Mesías, para cumplir el oficio del Cristo. Este punto es que es el mismo mensaje, dice Pedro ahí en el versículo 12, es el mismo mensaje que a ustedes se les ha anunciado. Esas personas que han venido a anunciarles a ustedes ese mensaje es el mismo, no ha cambiado el mensaje. Esto es lo que Pedro está diciendo para que las personas puedan creer acerca de ese único mensaje que desde los profetas se anunciaba, y que en esto ellos indagaron, profundizaban, entraban a ver quién era esa persona, de manera que hoy día podemos nosotros estar escuchando ese mismo mensaje. En verdad lo estamos escuchando. Cuando va usted a YouTube, cuando va a cualquier iglesia hoy en día, ¿cuál es el mensaje que escucha? Acerca de que Jesús es el Cristo,
acerca de que Jesús es el Mesías? Es que si eso fuese verdad, se estuviese cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días, pero no es correcto. ¿Cuáles son los mensajes que escuchamos hoy en día? ¿Cuál es el criterio que hoy en día utilizan los pastores, los apóstoles, profetas y evangelistas y aún los creyentes para calificar a alguien si es pueblo de Dios o no es pueblo? ¿Cuál es el criterio? El vestirse de una manera, el hablar de una manera, el comportarse de una manera, en fin, muchas cosas. Pero verdaderamente, ¿cuál es el criterio que Pedro está usando aquí? La fe, pero ¿fe en quién? Escuche, no fe en algo, no es la fe en algo, es la fe en una persona. ¿Y quién es esa persona? Es que esa es la persona de aquel quien cumple el oficio del Cristo. ¿Y quién cumple el oficio del Cristo? Esta es la fe que solamente el Padre por medio del Espíritu Santo puede dar. Y me gustaría que viéramos Juan capítulo 20, versículo 31, hermanos. Por favor, veamos Juan capítulo 20, versículo 31. Es que el criterio que hoy el mundo maneja, para calificar a alguien de pueblo, de oveja, de creyente, en fin, todos esos calificativos que hoy la religión da, que nosotros también los usábamos allá, ¿sí? ¿Cuál es el criterio? Verdaderamente es el mismo criterio que tengo yo para entonces verdaderamente tener la fe precisa. ¿Soy pueblo o no soy pueblo? Hermano, vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 31. Saludo allá a la hermana de Bolivia, está conectada ahí, la hermana Maritza. Jesús es el Cristo. Juan 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La escritura inspirada por el Espíritu Santo, la escritura que Dios deja, inspirando a más de 40 autores, para que escribieran todos estos libros, tiene un único y solo propósito. Es que nosotros creamos, pero que creamos ¿qué? Porque estamos viendo que el criterio de Pedro para poder calificar a estas personas de pueblo es que tengan la fe. ¿Pero cuál fe? La fe en una persona. Y Juan está usando el mismo criterio para el cual él enseña. Dice que toda la escritura tiene un solo propósito. Que nosotros creamos, pero que creamos ¿en quién? No es que creamos qué, sino que creamos en quién. Que creamos que Jesús es el Cristo. Eso es lo que aquí Juan está haciendo preciso en este punto, inspirado, claro, por el Espíritu Santo, no por conocimiento de él, no por mucha sabiduría, no por mucho entendimiento que tuviese Juan. Él siendo inspirado por el Espíritu Santo escribe el propósito para el cual se deja la escritura. Y Pedro está confirmando que si no está en la fe en aquellos de los que hablaron los profetas, si no está en la fe en esa persona de la cual hablaron los profetas, entonces ¿cómo se puede ser pueblo? ¿Cómo se puede ser nación? ¿Cómo se puede decir que se tiene la misericordia de Dios? Es decir, si no creemos que Jesús es el Cristo, entonces ¿cómo somos pueblo de Dios? No es Jesús, no es Cristo, no es Jesucristo. Es que Jesús es el Cristo. Tiene que ser preciso el criterio que el Dios dejó en la Biblia. Tiene que ser preciso el criterio en mí. Esta fe tiene que ser precisa para yo poder dejar preciso y claro si soy o no soy pueblo de Dios. Si puedo verdaderamente calificar a alguien si es pueblo de Dios o no. ¿Será que porque haga muchas cosas en las iglesias, por eso se llama pueblo? Hermano, esto no es por obra de hombre. Y me gustaría que viéramos Efesios 2:8, por favor. Vamos a Efesios 2:8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Veámoslo ahí. Efesios 2:8. ¿Cuál es el criterio que maneja Dios, que Dios estableció? ¿Cuál es el criterio que la iglesia primitiva maneja para poder calificar a alguien de que es pueblo de Dios, que es iglesia de Dios? Es que esto no es porque el hombre sepa mucho o haga mucho. Veamos, Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De manera que esta gracia que recibimos para poder ser pueblo de Dios, es que el pueblo de Dios es el que es salvo. El pueblo, la iglesia de Dios es el que es salvo. Pero ¿cómo se es salvo? Creyendo en Jesús. Es que en el mundo hay mucho Jesús. No, pastor, pero usted sabe que es ese Jesús. Usted sabe que cuando yo digo Jesús, se supone que es ese Jesús. Vaya al pueblo judío en tiempos de Jesús el Cristo para ver si ese era el único Jesús que había. Es que no era el único Yeshua en hebreo, como dicen ellos. Es que no era el único Jesús. Pero ¿cuál es el punto que Juan escribe en Juan 20:31? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Ok, el punto, el criterio que Dios estableció para que pudiese ser salvo, y este salvo es pueblo de Dios, este salvo es iglesia de Dios, es una sola fe. ¿Pero fe en quién? En Jesús, quien es el Cristo. Y creyendo que Jesús es el Cristo, tengáis vida en su nombre. Esa es la única manera en que el hombre puede verdaderamente ser salvo, encontrarse con Dios, una vez que se resuelven sus tres problemas. Pero esta fe es que no surge porque yo estudie mucho la Biblia. Esta fe no surge porque yo vaya a los institutos bíblicos. Y claro que todo esto lo podemos hacer. No estoy diciendo que no leamos la Biblia. Aún usted yendo a obtener un título de teología, no está garantizada la revelación del evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. No es de esta manera que usted es pueblo. Pero hoy se califica a las personas porque tienen un título en sus manos, que son pueblo de Dios, porque estudió teología. Y qué triste es pensar que de esta manera este es el criterio que Dios usa. Veamos Romanos capítulo 9, hermano. Vamos a Romanos capítulo 9. Acompáñenme, por favor. El criterio que Dios usa para verdaderamente calificar a alguien que es pueblo, que es iglesia, ¿cuál es el criterio que Dios está usando? El único criterio que Dios utiliza para verdaderamente calificar a una persona, a un pueblo, a una nación, a una cantidad de personas, calificarlas de pueblo o de iglesia, es porque esté en ellos la fe. ¿Pero qué fe? ¿Cuál fe? Porque hoy el mundo tiene fe. Y veamos Romanos capítulo 9. Por eso es que si no es la fe de creer que Jesús es el Cristo, ¿cómo se le puede llamar a esto pueblo? ¿Cómo se le puede llamar a esto nación? Es imposible, hermano. Claro que se le puede dar este calificativo. Hoy las organizaciones llaman iglesia y pueblo a todo el mundo. Se reúnan y no importa lo que hay, el criterio de lo que ahí se esté hablando. Es que ellos son iglesia y se les dice así. Es más, hasta se pone el nombre en el aviso en ese local, iglesia tal. En verdad, el criterio de Dios está en esas personas. La fe por la cual Dios califica a una persona de pueblo o de iglesia de Dios verdaderamente está en ese lugar, en esa cantidad de personas. Si no es este el criterio de salvación en nosotros, la fe precisa de creer que Jesús es el Cristo, ¿cómo somos pueblo, hermano? Romanos capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 25. Romanos capítulo 9, vamos a leer algunas citas. Desde el versículo 9, capítulo 9, versículo 25 en adelante. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Preste atención, hermano. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Hermano,
A mí me gustaría detenerme y hablar de todo el criterio que Dios está dando para que Oseas y Isaías puedan llamar a estas personas pueblo de Dios. Todo lo tocante a Israel. Y hoy el mundo está orando por un pueblo y le dicen que es el pueblo de Dios, por una nación que se llama Israel. Y dicen, oremos por el pueblo de Dios. Pero este pueblo, esta nación, desprecia al Mesías. Esta nación no cree que Jesús es el Cristo, pero dicen que oremos por el pueblo de Dios. ¿Cuál es el criterio de estas personas? Pero se llaman pastores, se llaman apóstoles, se llaman profetas y evangelistas. Pero dicen que oremos por un pueblo que despreció al Mesías, por un pueblo que rechaza al Mesías. Y dicen que oremos por esta gente. ¿Cómo entonces verdaderamente está el criterio en los que hoy se dicen ser cristianos? Se llaman cristianos. ¿Cuál es el criterio para que usted verdaderamente sea pueblo de Dios? ¿Llamarse cristiano? ¿O ser del pueblo judío? ¿O ir a una iglesia? Continuemos leyendo, hermanos. Vamos a leer el versículo 30 hasta el 33, les dije. Vamos a leer. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Esta misma pregunta tenemos que hacernosla nosotros y hacérsela a las personas. ¿Qué vamos a decirles? ¿Que sí son pueblo? Que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. No alcanzó esta justicia de Dios. No alcanzó el pueblo de Israel. El 32. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la misma pregunta para nosotros hoy. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. No eran pueblo de Dios, no son pueblo de Dios, pero hacen muchas cosas. Es que oran, ayunan, diezman, ofrendan, se arrodillan 2-3 horas en la madrugada orando. Pero ¿cómo los ve Dios? ¿Cómo los califica Dios? No son pueblo. ¿Cómo los califica Dios? No son iglesia. Pero hoy el mundo los califica, pero es que Él ora mucho, hermano. Él ayuna mucho. ¿No lo ve usted cómo lee la Biblia? ¿No ve usted cómo se lo pasa todos los sábados? Para algunos, los domingos para otros, metido allá en la iglesia. ¿Cómo que esa persona no es pueblo de Dios? Pero es que si usted se compara con el pueblo de Israel, cualquiera se compara con el pueblo de Israel y todo lo que hacían estas personas. ¿Cuánto hoy aún en el muro de los lamentos? ¿Cuántas horas? A tal hora tienen ellos como cultura, como costumbre, se les llegó la hora y se detienen, así vayan en una carretera, en una vía. Se detiene. Yo fui a un local aquí a comprar hace algún tiempo y justo me agarró, si no me equivoco, eran las 4 de la tarde cuando yo entro a ese local. Y en ese momento se presentó un detalle por el cambio de la mercancía que yo estaba comprando. Y hasta que esa persona no terminó de orar, no me pudo atender él porque le tenían que solicitar el permiso al dueño del local. Y esto me asombró. Eran las 4 de la tarde, si nomás no me equivoco la hora. Y este hombre dejó todo. No le importó atender los clientes, no, nada. Ahí mismo tenía el altar donde él se puso de una vez en la posición y empezó a orar. Y estas personas verdaderamente tienen una actividad de vida, una cantidad de rituales que están expresando a diario. Y el mundo se asombra y dice, estos son pueblo de Dios. Usted ve ahorita las redes y ve unos videos que mueven las fibras en los sentimientos de la persona. Oremos por Israel, el pueblo de Dios. Y los pasan en diferentes escenas. Algunos orando, otros cantando y saltando. Pero se le llama pueblo de Dios. Es que aquí acabamos de leer, aún en Oseas, aún en Isaías. Pero ¿cuál era el criterio de Dios para que verdaderamente calificarlos de pueblo? ¿Sería que Israel creyó en el Mesías? Claro, algunos lo creyeron.
Algunos creyeron y Pedro era uno de esos, el que estamos haciendo referencia hoy. Y el criterio que Pedro usa para calificar a estas personas de pueblo, de iglesia, es el criterio de que tenían la fe en aquel de quien todos los profetas anunciaron que había de venir. Todo el Antiguo Testamento habla del Mesías que había de venir. Pero ¿quién fue el que vino? El que vino fue Jesús. ¿Y a qué vino Jesús? A demostrar que él era el Cristo, a demostrar que él era el Mesías. Por eso, si usted dice que creer en Jesús, que creer en Cristo o creer en Jesucristo es lo mismo, que no importa que usted predique lo que sea, no importa, pastor, es que se supone que yo estoy hablando de Jesús desde la Biblia. Pues tenga cuidado. Tenga cuidado, hermano, porque el criterio de salvación, el criterio que Dios dejó establecido para ser pueblo, para ser iglesia, es creer precisamente que Jesús es el Cristo. Y si de su boca no sale esta única confesión de los 66 libros de la Biblia, entonces ¿cómo es que usted es pueblo? ¿Cómo es que usted es iglesia? ¿Cómo es que usted es salvo? Si no es el criterio de salvación, que Jesús es el Cristo. Si esta no es la fe, y ya leíamos en Efesios 2:8, esto no es por obra de hombre, esto es por gracia de Dios mismo. Es Dios mismo quien lo da. No es el hombre que se esfuerce mucho. No es porque el hombre se esfuerce mucho para alcanzarlo. No es porque el hombre haga muchas cosas. Es que aquí está. No acompaña la fe correcta, pero hacían mucho. Ahí lo vimos en el versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pero hacían bastante. Su fe estaba infundada, era en lo que hacían. Y no es lo mismo hoy. La iglesia infunda su fe en lo que hace, establece su fe en lo que hace, oran, ayunan, vigilan, diezman, ofrendan, se lo pasan metidos en la iglesia, hacen todo esto. En eso sí son salvos. Cómo se vistan, cómo hablen, si se saben la Biblia o no se la saben. Entonces, ¿este es el criterio que Dios usa? Piense, por favor, usted, hermano. Si este es el criterio de salvación, si este es el criterio que usted tiene para que verdaderamente sea pueblo de Dios, pues no es el criterio de Dios. No es el criterio de Dios, hermanos. El criterio de Dios, que es el que usa Pedro para calificar a alguien de iglesia, para calificar a alguien de pueblo de Dios, es que creamos que Jesús es el Cristo. No que crea en Jesús, tampoco en Jesucristo, ni en Cristo. Es creer precisamente que Jesús es la persona que ejecuta, que cumple el oficio del Cristo. El oficio que ningún otro podía cumplir. El punto no es que se llame Jesús, no es. Usted no es declarado por Dios, calificado por Dios como hijo de Dios, como iglesia, por creer en Jesús. No, es que en este Jesús, ¿por qué? Porque él cumple el oficio del Cristo. Es muy diferente. Por eso es que la fe es creer que Jesús es el Cristo. El evangelio es una persona. Esa persona es Jesús, quien es el Cristo. No hay otro criterio de salvación para Dios. No hay otro criterio para Dios llamar a alguien pueblo o llamarlo iglesia. Veamos, por favor, si no soy pueblo por hacer toda esa obra, entonces, ¿cómo? ¿Cómo verdaderamente yo puedo llamarme? Es que yo hago todo eso. ¿Y cómo que, pastor, que yo no soy pueblo por eso? Si usted quiere, hágalo. El pueblo de Israel lo hacía hasta... Además, si vemos en Isaías, y acompáñenme, por favor, vamos a verlos en Isaías. Vamos a Isaías capítulo 1. Vamos a verlo, hermano. No podemos estar apurados en este tiempo tan maravilloso que tenemos para escuchar del evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Vamos al capítulo 1 de Isaías, por favor, abra su Biblia, no estamos apurados. Jesús es el Cristo. Y este es el criterio que Pedro está usando para poder calificar a estas personas que no eran pueblo, ahora llamarlas pueblo. Decirle, ustedes eran unos hijos de Satanás, no tenían la misericordia de Dios, pero ahora la tienen. ¿Y cómo? ¿Por qué? Pues mediante la fe. Dice ahí mismo Pedro, pero la fe ¿en quién? ¿O será la fe en algo? Es que la gente tiene hoy fe en algo, pero no es el criterio de Dios, es en alguien, en alguien. Por eso el evangelio es alguien, y es ese alguien, eso es una persona, y esa persona es Jesús, quien cumple el oficio del Cristo. Veamos Isaías capítulo 1, veamos por favor el versículo 15. Isaías 1, versículo 15. Véalo ahí, por favor. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Pastor, me estaba ocurriendo algo. Vaya, ore bastante. Pastor, mire la situación que estoy viviendo. Vaya, ore bastante. Usted no está orando. Pastor, tal cosa.
Mire lo que me está pasando con mi esposa, con la empresa, todo esto. Párese a las 3 de la madrugada y ore bastante. Eso lo va a resolver, no se preocupe. El pueblo judío multiplicaba la oración. ¿Y qué es lo que Dios les dice? No los oiré. No. Esto a mí me golpea. Yo no sé si usted lo golpea. Y yo no le estoy diciendo que no oremos. Aquí no estamos diciendo que no oren. Aquí no estamos diciendo eso. No se vaya usted con ese pensamiento de aquí. No, entonces no hay que orar. No. Pero claro, no estoy hablando de oración, pero aquí no estamos hablando que es que no ore. Claro que podemos hablar del punto de cuál es la oración entonces. ¿Por qué oraba la iglesia primitiva? ¿Cuál era el ruego de los apóstoles? Para que nosotros creyéramos que Jesús es el Cristo. Porque si usted está sano o no, si usted tiene dinero o no, si usted está bien en la familia, no tiene ninguna situación, si no la tiene o si la tiene, ese no es el criterio. La oración no era ese el criterio de la iglesia primitiva. El criterio de la iglesia primitiva era para que creyeran que Jesús es el Cristo. De manera que aquí en Isaías, el profeta Isaías, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Yo me acuerdo, hermanos, levantaba mucho las manos. Y no estoy diciendo que usted no levante las manos o que eso es pecado, pero sin la fe de creer que Jesús es el Cristo, lo hacíamos. Me gozaba levantando las manos y pidiendo y rogando, pero sin la fe de creer que Jesús es el Cristo. Pero claro que yo creía en Jesús, usted también. ¿Sí? Muchos de los que están hoy aquí con nosotros, los he escuchado cuando nos dicen, pastor, yo tenía 15, 20. Aquí hay un pastor que tiene 16 años pastoreando. Y cuando Dios le abre los ojos y cree correctamente que Jesús es el Cristo, claro, no pretendemos haberlo alcanzado todo, claro, ¿no? No es que ya estamos terminados en esta fe. Por eso, 1 Pedro 5:10, la canción que cantábamos al inicio. Porque después de haber padecido un poco él mismo, Jesús, quien es el Cristo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero esta fe tiene que ser perfeccionada en nosotros, porque si no, no somos llamado pueblo de Dios. Y así Dios nos tiene que abrir los ojos, porque esto no es por obra de hombre. Ya leíamos algunas citas. Y por favor, acompáñenme en ese momento. Vamos a Juan capítulo 15. ¿Cuál es el criterio que tiene hoy el mundo para ser llamado iglesia, para llamar a alguien pueblo de Dios? Que ore bastante, que ayune, que vigile, que diezme. Y no estoy diciendo que es que usted no ore, que no ayune, que no vigile. A mí me fascinan las vigilias. A mí me encanta, hermano. En la religión lo hacía. Y ya hicimos por aquí, por las redes, ya hicimos. Y vamos a seguir haciendo por las redes. Vigilia. Un tiempo muy importante que hemos disfrutado con la fe precisa ahora, creyendo que Jesús es el Cristo. Ahora como pueblo verdadero de Dios, como iglesia verdadera de Dios. Pero ¿cuál era el criterio de nosotros antes? Vaya, pase toda la noche pidiéndole ahí, pidiendo fuego del Espíritu Santo. Fuego, que baje el fuego. ¿Cuál era el criterio de que nosotros nos pasábamos toda una noche vigilando para ver si se resolvían los asuntos que nosotros decíamos que eran nuestros problemas? ¡Qué miserable era esa fe! Pero nos llamábamos pueblo, nos llamábamos iglesia. Esto no es el criterio de Dios para ser llamado, calificado hijo de Dios, iglesia de Dios, pueblo de Dios. Es solo creer que Jesús es el Cristo. No es creer en Jesús, ni en Cristo, ni en Jesucristo. Y tengo que ser enfático en esto. Y si alguien no lo puede comprender, pues si está interesado en profundizar aún más, pero tiene que ser por gracia del Padre a través del Espíritu Santo. Esto no se obtiene porque nosotros seamos muy inteligentes o porque vayamos a cualquier de las mejores universidades teológicas en el mundo. El teólogo Pablo no creía que Jesús es el Cristo, pero cuando lo recibe por revelación, cambió la cosa. Cambió su criterio, cambió su mensaje, cambió la manera de que verdaderamente él vivía. Y venga, por favor, a Juan capítulo 15, versículo 19. Jesús es el Cristo. Juan capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. No somos cualquier
Pueblo, no somos cualquier iglesia. Es que no fue usted el que eligió ser pueblo. Escuche esto. No fue usted el que eligió ser iglesia. Sáquese ese criterio. Pídale a Dios que le ayude. No crea que usted, porque fue a la iglesia, porque usted es pastor o se congrega en un lugar, usted es pueblo de Dios. Quite ese criterio que Satanás puso en nuestra mente. Que por la religión fuimos enseñados de esta manera. No es ese el criterio de Dios para ser nación, para ser pueblo, para ser iglesia. El criterio de Dios es que creamos que Jesús es el Cristo. Él nos escogió. Él vino a buscarnos. Es que cómo fue que después de violar el pacto, Adán, ¿qué fue lo que ocurrió? Se aparece Dios buscando al hombre. Dios se aparece buscando al hombre. Adán, ¿dónde estás? Dios fue a buscar al hombre. Es que es el mismo criterio hoy día. Dios viene y da la fe, entrega la fe para que creamos que Jesús es el Cristo. Por eso no es por obra de hombre, es por gracia de Dios a través del Espíritu Santo, que creamos que Jesús es el Cristo. Pero es el mensaje que no escuchamos en los púlpitos hoy en día. Es el mensaje que no escuchamos. Y si todavía usted lo duda, le podemos dar evidencias de lo que mundialmente nos hemos encontrado. De las respuestas que mundialmente están. Aquí hay pastores con nosotros que hasta Corea han ido. Yo no fui a Corea. Pero aquí con nosotros están algunos pastores que hasta a Corea fueron. ¿Y cuál era la evidencia? Cantidad de pastores repitiendo lo mismo. Yo no conocía el evangelio original de la Biblia, pero eran ya con el pelo blanco de estar sirviendo supuestamente a Dios. Pero ¿cómo le servían a Dios sin la fe precisa en el evangelio original de la Biblia que Jesús es el Cristo? Ahora, algunos han llegado al criterio de decir, esto era lo que me faltaba a mí. Sí, ya lo comprendí, pastor, ya lo sé. Ahora donde dice Jesús, yo voy a decir que Jesús es el Cristo. Donde dice Cristo, yo digo que Jesús es el Cristo. Donde dice Jesucristo, yo digo que Jesús es el Cristo. Qué triste. Esto no es comprender nada. Esto no es copiar y pegar. Esto no es copiar y pegar, hermanos. Esto es creer correctamente que Jesús es el Cristo. Pero esta fe no es por conocimiento de hombre, porque el hombre sea muy sabelotodo. No es así. Es que la única fe es la que Dios da. Y la fe es en que creamos que Jesús es el Cristo. Por favor. No nos elegimos nosotros. No me eligió el pastor. Venga, usted es pueblo de Dios, usted es iglesia. ¿Por qué, pastor? No, porque usted ayuna bastante. Usted siempre viene a la iglesia, usted no falta. Usted es uno de los que tiene que dar ejemplo. El mundo tiene que verlo a usted como un ejemplo. Entonces creemos que este es el criterio. Creemos que este es el criterio para que alguien sea llamado pueblo de Dios. ¿Y será verdad eso? Hermano, si no es la fe de creer que Jesús es el Cristo, ni Israel, que hacía y vivía cantidad de rituales como ninguno de nosotros. Es que no, si no cree correctamente que Jesús es el Cristo, aquí no hay más, hermano. Por favor, vaya conmigo a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos 10. Vamos a leer del 1 al versículo, del capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Había en Cesarea, Hechos 10, del 1 al 3. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Escuchen, el versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Dios tiene que hablarle a las personas que creen que son pueblo de Dios, porque oran, porque ayunan, porque hacen mucho en la iglesia. Es que si Dios no nos habla por medio de su Espíritu Santo, no, aquí no hay nada que hacer, hermano. Si el Padre no nos habla por medio del Espíritu Santo para que creamos que Jesús es el Cristo, vamos a estar así como Cornelio, creyendo que por todo lo que hacemos verdaderamente somos aceptos delante de Dios, somos pueblo de Dios, somos verdadera iglesia. No es así. Es que si no está la fe de creer que Jesús es el Cristo, aquí no hay nada. Por eso
¿Verdaderamente está esto en mí? ¿Esta es la fe? ¿O solamente estoy repitiendo que Jesús es el Cristo? ¿En verdad esa es la fe? ¿O solo lo repito, hermano? Porque si solo lo repito, que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo. Tenemos que verdaderamente entrar en ruego a Dios. Padre, ayúdame, revélame que Jesús es el Cristo. Cornelio hacía mucho, ¿sí? Pero Dios fue quien obró para que Cornelio, luego ya usted puede leer todo el contexto de lo que ocurre. Dios le habla a Cornelio, luego le habla a Pedro, hace este encuentro y Pedro le lleva el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, a un hombre que era temeroso de Dios. Preste atención cómo lo califica la misma Biblia, inspirada por el Espíritu Santo. Tenía temor de Dios, pero no tenía la fe precisa. Entonces, usted hoy se puede llamar iglesia o pueblo de Dios porque dice que teme a Dios. Pero si no está la fe precisa, ¿cuál es el temor verdadero? Claro que aquí la Biblia nos está diciendo que este hombre tenía una fe y que era temeroso de Dios, temía a Dios. Y Santiago 2:19 enseña que los demonios creen y tiemblan también. Hay entonces una fe hasta en los demonios. Y hasta tiemblan los demonios. Pero ¿será que porque digan que creen en Dios son salvos? ¿Será que son pueblo los demonios? Porque si es así, hasta los demonios son iglesia hoy. ¿Será que porque haga muchas obras buenas? Ahí está, Cornelio las hacía. Dios mismo es quien determina verdaderamente quién es su iglesia. Él mismo es a quien él le revela. Y alguien me preguntaba hace poco, pero entonces usted me está diciendo que Dios a unos sí y a otros no. Es que en ese punto no puedo yo sacar otro criterio. Discúlpeme, hermano, no puedo dar otro criterio. No puedo. El único criterio que Dios usa es que crea que Jesús es el Cristo, pero él mismo es quien da esta fe. De manera que de aquí en adelante, Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas fueron para nosotros. Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y lo oculto, el misterio, que aún ni con toda la Biblia lo puede usted explicar, quedará entonces para que el Padre, si en su gracia, una vez que nos encontremos con Dios allá mismo, cuando ya estemos con él ahí, que nos encontremos ahí, si él nos quiere aclarar esto. Pero aquí lo que tengo que es ser preciso en creer que Jesús es el Cristo y que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo para que esta fe no falte, porque verdaderamente somos pueblo de Dios, somos iglesia si creemos como enseña la Escritura. No hay más. Y en primera de Juan 5:1, aquí está el criterio que Dios utiliza, que Dios da, que Dios dejó, el mismo criterio que utilizó Pedro, que utilizó la iglesia primitiva. ¿Cuál es el criterio que utilizó la iglesia primitiva? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si usted no ama al que ha sido engendrado, ¿quién es el que fue engendrado? Jesús, ¿quién es el Cristo? Jesús, ¿quién es el Cristo? Él es el que fue engendrado por Dios. Pero usted dice que ama a Dios, pero no ama al que ha sido engendrado. Esto es mentira. ¿Pero qué es amar al que ha sido engendrado? Creer que Jesús es el Cristo. Y de esta manera somos verdaderamente calificados, pueblo de Dios. No hay otra manera. No hay otra fe en la que se le pueda calificar a alguien de que es iglesia o pueblo de Dios. Solamente en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y específicamente el versículo 4 y 5 de esa misma cita, primera de Juan. Véalo, por favor. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero la fe, ¿qué fe? ¿En algo? ¿Cuál fe? Hermano, tenemos que precisarnos si verdaderamente yo estoy repitiendo que Jesús es el Cristo o es la fe. ¿Esta es la fe verdadera que está en mí? Porque si yo digo que esta es mi fe, pero no se evidencia en la obediencia a la fe, en verdad será esta su fe. Pero usted dice que cree. Pero usted se hace llamar pueblo, se hace llamar cristiano, se hace llamar evangélico. No sé, de muchas maneras quizás. Tenemos que detenernos y verdaderamente pensar en esto. Si la fe de creer que Jesús es el Cristo no está firme en mí, entonces ¿cómo que yo soy pueblo? ¿Cómo que yo soy nación? ¿En verdaderamente lo seré? Veamos el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Cristo? Solo el que cree que Jesús es el Cristo es el que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Solo el que cree que Jesús es el Cristo. Pero este es el criterio que Dios dejó para que verdaderamente alguien sea calificado como pueblo, sea calificado como iglesia.
No es simplemente que repita que Jesús es el Cristo. Porque escucho que repiten que Jesús es el Cristo, pero también repiten a Jesús, también repiten a Cristo, también repiten a Dios, a Jesús, a Cristo y dicen que son pueblo. ¿En verdad es este el criterio de Dios? El criterio de Dios es que creamos, no que aún ni que repitamos que Jesús es el Cristo. Usted lo puede repetir, pero se evidencia que usted ha creído cuando está obedeciendo al pacto de Dios, cuando está obedeciendo la fe precisa, cuando corre a cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Pero ya no lo hace para ver si Dios le acepta. No es que yo voy a obedecer para que Dios me acepte. Usted, por ser aceptado por Dios, por ser calificado de iglesia, por ser calificado de pueblo, surge la fe y usted corre a cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Este es el anhelo que brota de un discípulo. Mateo 16, por favor, acompáñame. Mateo 16. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia, los que son iglesia, son aquellos a los que Él les ha dado la gracia de creer que Jesús es el Cristo. Pero Él mismo, siendo aquel que le da la fe a los que son su iglesia, Él mismo los edifica. No puede el hombre por sí solo ser edificado. No puede el hombre, por mucho que haga, ser edificado. Es Dios mismo quien edifica a quien es su iglesia. Es Dios mismo quien edifica a quien Él le ha dado la gracia de creer que Jesús es el Cristo. Es que nosotros creímos. A mí me ocurrió hace 5 años. Creí que Jesús es el Cristo. Pero de 5 años al día de hoy he tenido que ser perfeccionado en esta fe. Si mi fe no fuese perfeccionada, si Jesús el Cristo no me estuviese edificando en la roca que es el mismo, ¿cómo estaría yo hoy? Tenemos que entonces pensarlo. ¿Estoy siendo perfeccionado en esta fe? ¿O hace 5 años yo estoy en lo mismo? Hace 2 años, 3 años, 5 meses, 6, no sé, 1 año. ¿Cuánto tiempo tendrá usted? Pero entonces, si usted no está siendo perfeccionado en esta fe, ¿qué iglesia es? Es que la iglesia tiene que ser perfeccionada. Y, por favor, venga conmigo. Lucas capítulo 20. Lucas 20. Capítulo 17, capítulo 20, versículo 17. Vamos a leer 17 y 18 de Lucas 20. Lucas 20, 17 y 18. Pero él mirándolo dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Cuando Jesús, quien es el Cristo, verdaderamente es revelado a nosotros, es que todo lo que ha sido enseñado en la religión tiene que ser quitado de nosotros. Nosotros tenemos que ser desmenuzados por la roca, por Jesús el Cristo. Por eso no es copiar y pegar. Tiene que ser quitado, tiene que ir siendo pulido en nosotros. Tiene que ser pulida esta fe. Si la roca, que es Jesús el Cristo, en mí no produce esto, entonces usted lo que está haciendo es copiar y pegar. Todo lo que yo he vivido en la religión
Mano, no sé, 15, 10, 20 años en la religión, viviendo y creyendo de una manera. Ahora creo que llego aquí y es lo mismo. Que se me dio la gracia de creer que Jesús es el Cristo y esto es lo mismo. Copio y pego Jesús. No. Por eso es que hay mucho. Y yo ayer en la noche, en una reunión muy importante con siervos, la mesa de trabajo mundial, yo les decía que yo me autocritico, me califico, me confronto yo mismo, porque en verdad yo estoy haciendo estoy cumpliendo la obra de Dios aquí en la tierra como lo hacía en la religión, o en verdad creo que Jesús es el Cristo, porque tengo que ser desmenuzado. Pero él, mirándolo, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Cómo puedo ser yo iglesia? ¿Cómo puedo ser pueblo de Dios si yo desprecio, si yo desecho la fe de creer que Jesús es el Cristo? No se es iglesia desechando la fe de creer que Jesús es el Cristo. No se puede ser iglesia, hermano, por mucho que haga usted. Aún preocúpese si usted repitiendo que Jesús es el Cristo, preocúpese. Porque si no se está evidenciando la fe precisa de creer que Jesús es el Cristo, ¿cómo soy pueblo? ¿Cómo soy iglesia? Lucas 20, ahí está. El versículo 17 y 18. Para las personas que se están conectando en ese momento. De manera que cuando la piedra, que es Jesús el Cristo, esta roca, Jesús el Cristo, la revelación de creer que Jesús es el Cristo, empieza en mí a quitar, a desmenuzar la religión que yo traía y que de esa manera yo creía que yo era pueblo de Dios, que yo era iglesia de Dios. Eso es falso, hermano, copiar y pegar. Cuidado con eso. El pacto de Dios tiene que ser preciso y claro. El criterio por el cual Pedro, allá en 1 Pedro 2:10, calificó a los que no eran pueblo, los calificó de pueblo. A los que no tenían la misericordia de Dios, los calificó como aquellos que habían alcanzado misericordia de Dios. ¿Cuál fue el criterio? La fe. Y luego vemos en todo lo que hemos recorrido que el criterio es la fe. ¿Pero la fe en quién? En Jesús, quien es el Cristo. Y todo esto tiene que ser perfeccionado en mí. No pretendemos haberlo alcanzado todo. De manera que veamos, por favor, todas las religiones oran. Todas las religiones ayunan, vigilan, cantan, hacen milagros. Milagros, hermano. A mí me sorprendió cuando el pastor Cho nos hablaba, bueno, no solamente aquí en Venezuela, en muchos países lo decía. Allá en Corea hay varias religiones y que ellos visitaban estos templos y hacían todo lo que hacen los evangélicos. Oran, cantan, hay uno que predica, oran por los enfermos que aún reciben milagro. Y todo esto ocurre aún en estas religiones. Y si por eso hoy nosotros nos calificamos que somos pueblo de Dios porque hacemos milagros, prodigios y todo esto, estamos igual que ellos. ¿Cuál es la diferencia? Y cuando leíamos Isaías 1, veíamos que el pueblo multiplicaba la oración y todo esto ocurre. Mi fe puesta en esto como criterio para ser pueblo de Dios, para ser iglesia, es desechar a Jesús, quien es el Cristo. Si ese es el criterio que yo pongo, y no estoy diciendo, repito, que no oremos, no estoy diciendo que no vigilemos. Ya les repetí que me gusta mucho la vigilia y tenemos que planificar la otra vigilia virtual aquí, extraordinario ese tiempo que vivimos. Y bien, hermanos, vamos por favor, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios 3. Ajá, 1 Corintios 3, vamos al versículo 9. Vamos a leer algunas citas ahí de ese capítulo. 1 Corintios capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 9 al versículo 15, hermanos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Edificio de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús el Cristo. El 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata,
piedras, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemase, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto tiene una profundidad extraordinaria, y cuando leía estas citas me quería detener y más, y por eso es que el tiempo no nos da. Y ya vamos a cumplir casi una hora, pero no estamos apurados, ¿no? Tiempo muy importante donde escuchamos de manera continua que Jesús es el Cristo, y no para que lo repitamos como loros, sino para que verdaderamente esta fe sea precisa en mí. Si yo aún sigo en la mezcla de la religión que yo traía, compartiendo por las redes cualquier mensaje con tal de que diga Jesús el Cristo, no importa, pastor, hágalo, dele, compártale, publíquelo, páselo. En verdad, el criterio está siendo firme en mí. ¿Sobre qué fundamento estoy edificando yo? Pastor, pero ahí dice que Jesús es el Cristo. Le puedo hablar ahorita de personas que dicen que Jesús es el Cristo, que hablan que Jesús es el Cristo, y nada tienen que ver con el movimiento de la evangelización mundial en nuestros días. Me asombró cuando por las redes conseguía este tipo de personas, y el criterio iba siendo cada día más firme. Al ver esto, ¿sí? Y hace poco escuchaba al pastor Cho hablando de que se consiguió con una organización que tiene 3,000 iglesias, y estas 3,000 iglesias aplican el evangelismo de la Biblia, pero no tienen el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y el pastor Cho hablaba de esto y dice que se asombraba. Estuvo en la iglesia de él en Corea, uno de estos misioneros perteneciente a esta organización. Y él decía, pues claro, están aplicando el evangelismo de la Biblia, pero no tienen la fe precisa. De manera que si hoy nosotros podemos estar aparentemente edificando sobre el fundamento de Jesús el Cristo, pero si lo que estoy es copiando y pegando lo mismo que yo hacía en la religión, ahora lo estoy haciendo aquí, ¿con qué canciones está adorando usted? ¿Cuáles son las canciones que uso para cantar, hermano? Ni le digo lo que veo. ¿Cuáles son las canciones? Ven, Espíritu, ven. Fuego, fuego, que caiga fuego. ¿Qué canciones usamos nosotros? ¿Sobre qué fundamento estamos edificando? Eso es copiar y pegar. Eso fue lo que yo traje de la religión, lo coloco aquí y ahora digo que Jesús es el Cristo. Pero no importa, cantemos las canciones que sean. Pero no importa el mensaje ahí, copiar y pegar. El criterio que Pedro usa, la iglesia primitiva usa, el criterio fue el mismo que Dios dejó, el que Dios estableció. Que creamos que Jesús es el Cristo. Amén. Y si ahora nosotros creemos que Jesús es el Cristo, todo tiene que ser restaurado. ¿Sobre qué fundamento estamos nosotros edificando? Pastor, sobre el fundamento de que Jesús es el Cristo. ¿Cómo que no? ¿Qué canciones está colocando en sus cultos, en sus servicios? ¿Cuál es el mensaje que usted está dando? Pero usted me dice que cree que Jesús es el Cristo. Cuando escucho su mensaje dice, no importa, pastor, es que no tenemos que estar diciendo todo el tiempo que Jesús es el Cristo. No, pastor, pero es que no importa, es que podemos decir Jesús, Jesucristo, Cristo. Estamos entre discípulos. Que le escuche a alguien decir esto, que por estar entre discípulos, que no importa, que podemos decir, que no importa cómo lo llamemos. Por eso es que se perdió el evangelio original de la Biblia, porque la iglesia de los Corintios, la iglesia de los Gálatas, ahí evidencia hay, primera de Corintios, en el capítulo 11, ahí usted lo puede ver. La evidencia es la razón por la cual Segunda de Corintios 11. Quiero leer el versículo 3 específicamente, hermano. Segunda de Corintios 11, 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Cristo. ¿Sobre qué fundamento estamos edificando? Pero claro que es muy sutil la manera en que Satanás coloca todo esto. Y nosotros supuestamente estamos levantando a la iglesia de Jesús el Cristo y estamos trabajando para levantar ¿a quién? ¿A quiénes?
No importa que cantemos las canciones que cantemos, no importa que el mensaje se diga Jesús, que el mensaje se diga Cristo, no importa, eso es lo mismo, pastor, dele pues para abajo, eso no importa. Si la fe no es precisa, que Jesús es el Cristo, si el contenido que usted comparte por las redes, por el Facebook, por el Instagram, por todas esas redes, si el mensaje no es preciso que Jesús es el Cristo, aténgase de compartir ese mensaje. Escuche el mensaje, escuche a la persona o lea el mensaje, porque sobre qué fundamento está usted edificando. Que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo, hermano. Veamos, por favor, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18. Colosenses 1, 18. Y él, haciendo referencia a quién? A Jesús, quien es el Cristo. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Si las canciones no tienen la preeminencia, deténgase. Si su mensaje no tiene la preeminencia de que Jesús es el Cristo, deténgase. Si todo lo que usted dice que va a ser, de todo lo que usted habla, de todo lo que usted comparte, si no está la preeminencia de aquel quien es la cabeza, deténgase. Porque entonces, ¿sobre qué fundamento estamos nosotros edificando? ¿Sobre un fundamento mezclado? ¿Sobre un fundamento que raquítico, que en cualquier momento se cae? Porque no, la única fe que vence al mundo es la de creer que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿cómo somos pueblo? ¿Por qué leíamos en el capítulo 16, 18 de Mateo que Jesús, quien es el Cristo, le dice a Pedro: sobre ese fundamento edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán? Pero hoy vemos que la iglesia muere. Aún la iglesia que dice que cree que Jesús es el Cristo, pero ¿será que lo está repitiendo o que lo cree? Es importante, consiervos de la evangelización mundial en nuestros días, que nos detengamos. ¿Cuál es el contenido que yo estoy compartiendo? ¿Cuál es el contenido del cual yo estoy fundamentándome que creo? Y si en verdad es preciso que Jesús es el Cristo, entonces comprenda que sobre esa fe, usted solamente le queda desobedecer. ¿Pero por qué? Porque resulta. No es una obediencia forjada, una obediencia que se obliga. Resulta. Aquí el punto es que, ¿por qué resulta? Porque Él es la cabeza. Él es mi cabeza. Y si Él es quien me dirige, ¿a qué lo va a dirigir? ¿A qué dirigió Jesús el Cristo, Dios mismo, a Adán? De todos los frutos de los árboles podés comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comieres, morirás. Obedezca. Obedezca. Esa es la única manera para que usted se mantenga al punto, creyendo que Jesús es el Cristo, creyendo la palabra que salió de la boca de Dios. Para Adán era: no coma del fruto. Para nosotros hoy es solo la fe de creer que Jesús es el Cristo. Solo en este fundamento, con mucho temor y temblor de no mezclarlo. Con mucho temor y temblor de que no es Jesús, no es Cristo, no es Jesucristo. Es preciso que Jesús es el Cristo. Porque si no, ¿qué estoy haciendo? Allá afuera se habla de Jesús. Allá afuera se habla de Cristo. Allá afuera se habla de Jesucristo. Pablo creía en el Mesías antes de creer que Jesús es el Cristo. Y que hoy la iglesia diga: pues pastor, pero es que yo hablo de Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pablo, cuando iba a Damasco a matar a los que creían que Jesús es el Cristo, ¿él creía en el Mesías, sí o no? ¿Creía o no? ¿Qué era lo que a qué se reunía él todos los sábados en las sinagogas a enseñar con las Sagradas Escrituras? ¿Del Mesías? ¿Del Cristo? ¿O no era esta la fe? Todo lo que hacía Pablo, creyendo en el Mesías, creyendo en el Cristo, lo hacía para Dios. Pero no tenía la fe precisa de que Jesús era el Cristo. Cuando recibe esta fe, es cuando todo cambia. Y no fue que copió y pegó Pablo. No fue que copió y pegó ahora sobre todo lo que él hacía. Copió y pegó y le colocó: Jesús es el Cristo. Todo lo dio por basura, dijo. Porque yo era un incrédulo, era un ignorante. Yo me hice ignorante en todos estos puntos. Y a veces quiere salir a la religión. A veces quiere salir la religión por ahí. Y que entonces copiar y pegar. Esto no es así. Esto no es así. Somos pueblo de Dios
Somos iglesia de Dios, entonces tiene que ser la iglesia pura, perfecta, santa, solo en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Acompáñenme, hermanos, a Mateo capítulo 7, por favor. Mateo 7. Veamos el versículo 24. 24 al 27. Mateo 7, del 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Es que fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque su fundamento no era que Jesús era el Cristo. Pero claro que su fundamento podía haber sido Jesús. Su fundamento podía haber sido Cristo. Su fundamento podía haber sido Jesucristo. Pero el fundamento que Dios estableció para que la iglesia no caiga, para que la iglesia no sea dominada por los Hades, por Satanás, es creer que Jesús es el Cristo. Y si hay mezcla en esto, que de eso es lo mismo, pastor, repitamos de aquí para abajo, no importa. Entonces, el criterio es firme. Un poquito de arena también. Vamos a ponerle un poquito de arena, no importa, pastor. Un poquito de arena, un poquito de piedra, de roca ahí. Si no es sobre la roca precisa que Jesús es el Cristo, Jesús el Cristo en mis canciones, Jesús el Cristo en mi mensaje, Jesús el Cristo en mi familia, Jesús el Cristo. Si no es esto, entonces preocúpese sobre qué se está edificando su fe, sobre qué se está edificando su iglesia, sobre qué se está edificando el trabajo de la evangelización mundial que estamos haciendo. Que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo. ¿Sabe qué es terrible? Estar sin Dios y no saberlo. Eso es muy terrible. ¿Pero cómo, pastor? No, es que no importa. Yo repito todo eso. Jesús, Jesucristo, Cristo, Jesús, evangelización mundial. Todo eso es lo mismo, pastor. Que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo para verlo con mucha claridad, hermanos. Por eso es que no es por obra de hombre. Leíamos algunas citas y ya en este punto ya estamos finalizando y me gustaría ver algunas. Por favor, veamos Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2, 20. Es que la iglesia primitiva, el apóstol Pablo y Apolo, eran personas muy influyentes, pero ninguno de los dos al principio tenía la fe precisa, pero hicieron mucho. Eran tan influyentes que algunos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, pero solo hasta que la gracia de Dios les alcanzó, es que verdaderamente todo fue ordenado. Todo los llevó a que verdaderamente se restaurara la condición en la que su fe fuese precisa. Y Efesios 2:20, ¿cómo enseña esta cita? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Cristo mismo. Hoy he escuchado en el mundo decir a muchos que ahora la iglesia tiene que estar fundamentada en el ministerio apostólico y profeta. Apóstoles por todos lados y profetas por todos lados. Qué ignorancia en la que se vive la religión. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? ¿Cuál era el fundamento de los profetas? ¿Cuál fue el fundamento de los apóstoles y de los profetas? Jesús el Cristo. Todos los profetas se fundamentaron en la fe de creer en el Mesías que venía. Y todos los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿en qué basaron su fe? En Jesús, quien fue el que vino. ¿Y a qué vino Jesús? A cumplir el oficio del Cristo, a demostrar que él era el Cristo. Y él lo demostró al mundo. Muchos se llamaban también ungidos, muchos se llamaban de Dios, pero solamente Jesús demostró que él era el Cristo. A tal punto que con la cruz y la resurrección se evidenció, confirma aún. No solamente esto, lo que pasa es que esto es el iceberg de su obra.
pero desde el momento en que aún nació, en su manera de vivir, en todo, es que todo es igual de importante, pero aquí está la cúspide de la obra, la muerte y la resurrección. No es tan importante uno como el otro, es que todos, porque si no cumplía todo lo que los profetas habían escrito acerca del Mesías que había de venir, lo que Dios dejó escrito a través de estos profetas, pues no podía ser el Mesías, no podía ser el Cristo, si faltaba algo por cumplir. Por eso Mateo 5:18 enseña que todo, es que no va a pasar ni la coma, ni el apóstrofe de la letra, todo se tiene que cumplir. Ahí mismo en Efesios, veamos el capítulo 1, el versículo 22, hermanos. Veamos por favor el 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y lo dio por cabeza todo Jesús el Cristo. No es algo nada más. No es algo de la obra. Vamos a cumplir la evangelización mundial, pero algunas cosas pues todavía no están siendo tan claras. Es que es todo, hermanos. En nuestros cultos, en nuestros movimientos de la palabra, en nuestro caminar afuera, haciendo el evangelismo, cumpliendo el evangelismo en la calle, todo tiene que ser esta preeminencia, todo tiene que estar por encima Jesús el Cristo, por encima de todo esto. Y no es una repetición, es verdaderamente me ha llenado esta fe, me ha llenado esta vez, me gobierna, soy su iglesia. Este es el criterio que me mueve a mí a que verdaderamente yo sea la iglesia de Dios, a que yo sea el pueblo de Dios. O yo solamente lo estoy diciendo porque, no, pues como lo repito, porque una vez yo lo escuché. ¿Cómo es este criterio en mí? ¿Es firme? Ahí mismo en el capítulo 4 de Efesios, sigamos en Efesios, hermano. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos, 4:11 de Efesios. Y él mismo, ¿quién? Jesús, ¿quién es el Cristo? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Cristo. Si no es en el fundamento preciso que nosotros estamos ayudando a las personas a que su fe sea firme, ¿qué estamos edificando entonces? Si nosotros seguimos con la relación de la mezcla que traíamos de la religión. Si no es precisa mi fe en creer que Jesús es el Cristo, ¿cómo usted pretende ayudar a otra persona? Más de 2000 años se ha predicado de Jesús, de Cristo, de Jesucristo. ¿Y qué ha ocurrido? ¿La iglesia está perfeccionada? ¿En qué se ha perfeccionado la iglesia hoy día? Evidencia hay mucha para hablar, y no voy ya en este punto no voy a hablar. Usted mismo ve la evidencia que hay hoy en el mundo, pero la gente dice que cree correcto. Ahora nosotros hoy, y aún los invitados que están aquí por Zoom, y a los hermanos, a las personas que se están conectando por Facebook, aún podemos nosotros hoy ser precisos en que estamos edificando a la iglesia de Jesús el Cristo, porque nosotros somos iglesia. Yo como pastor o apóstol o profeta o maestro o evangelista estoy ayudando al cuerpo de Jesús el Cristo a que se perfeccione en la fe. O mi mensaje es aún hasta peor, más mezclado que muchos de los que están ahí. Pero digo que creo. Si el pacto de Dios, el evangelio original de la Biblia, preciso que Jesús es el Cristo, no está en mí, aunque usted repita que cree. Eso se evidencia. ¿Y cómo se evidencia? En el contenido que usted habla, comparte, predica, en la fe, en la vivencia, en el obedecer. Todo esto se resume en obediencia. Porque es que puede hablar muy bonito dando un mensaje, una lección, pero veamos, obedece, cumple la evangelización mundial. O cuando está al frente de una cámara, muy bien, pero después cuando no está en la cámara, ¿qué ocurre? Esto no es un solo punto nada más. Hasta que todos... el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No es para perfeccionar los que den una lección muy bonita. No es para perfeccionar los que den un mensaje muy bonito. Lo pueden dar. Para toda la obra. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creamos que Jesús es el Cristo. Y de esa manera el que cree cumple la evangelización mundial en nuestros días. Sobre este criterio, todos los días, la iglesia primitiva, todos los días, la iglesia primitiva
daba su mensaje. ¿Cuál era su único mensaje? Hechos 5:42. Por favor, acompáñenme. ¿Cuál era el mensaje de la iglesia primitiva? Hechos 5:42. Y todos los días. Ese es el criterio de la iglesia primitiva. Por eso era que Pedro los calificaba. A los que no eran pueblo les dijo, ahora ustedes son pueblo. Ahora ustedes han alcanzado la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo. No cesaban, no se detenían, no paraban. ¿Por qué? Porque la única manera de que verdaderamente la iglesia de Jesús el Cristo esté siendo edificada es si no nos detenemos en el mensaje único de los 66 libros de la Biblia, que Jesús es el Cristo. El único criterio utilizado por la iglesia primitiva, los apóstoles, los profetas, el único criterio del Antiguo Testamento era el Mesías que había de venir. El único criterio del Nuevo Testamento es que Jesús vino. Pero aquí vino Jesús a cumplir el oficio del Cristo, a cumplir el oficio del Mesías, a demostrar que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. De manera que no hay otro criterio para ser verdaderamente pueblo, para ser hijo de Dios. Solamente este, creer que Jesús es el Cristo. Oremos, hermanos. Y ese tiempo ha sido muy importante. Oramos al Padre que verdaderamente haya quedado en nosotros y que podamos ser llenos de esta fe, no una repetición, sino que verdaderamente todos los días podamos ser ayudados y edificados en la fe precisa de creer que Jesús es el Cristo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, por este tiempo. Muchas gracias porque nos has dado la oportunidad hoy de poder ser edificados, perfeccionados en la fe, y no pretendemos haberlo alcanzado todo. Por eso pedimos tu ayuda, imploramos que tu intervención sobre nosotros esté de día, de noche, en cada instante de nuestra vida, para que no mezclemos el pacto, para que no lo perdamos, para que no seamos malditos con la Biblia en la mano. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús el Cristo, para que de nuestra boca no salga otro mensaje. Ayúdanos para que no seamos de los que lo diluyan, de los que lo mezclen, así como el vino fue mezclado con agua. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo, para que nos mantengamos firmes en la fe, para que edifiquemos a la iglesia, porque ahora somos iglesia, porque hemos creído que Jesús es el Cristo. No hay otro criterio de Dios en la tierra, no hay otro criterio dejado por Dios en la Escritura, solo la fe de creer que Jesús es el Cristo. Otro criterio me hace ser maldito, otro criterio me hace ser hijo de Satanás. Claro que podemos orar mucho, podemos leer la Biblia, ayunar, vigilar, todo esto se puede hacer, pero ese no es mi criterio para yo ser iglesia. Y todo eso lo hago ahora porque verdaderamente la fe de creer que Jesús es el Cristo ha venido. Y ahora esto verdaderamente es estar fundamentado sobre la roca, Jesús, quien es el Cristo. Ayuda a cada una de las personas que se han conectado por Zoom, por Facebook. Ayúdalos para que el criterio sea firme en que su fe sea en Jesús, quien es el Cristo. Padre, si no hay intervención divina, ya lo leíamos. Si no es la cabeza, Jesús el Cristo, quien domina el cuerpo, verdaderamente aquí no hay edificación. Es que solamente tú eres quien edificas a la iglesia. Tú eres quien perfeccionas a la iglesia. Y gracias porque nos usas a nosotros a fin de ser perfeccionados para la obra del ministerio que se nos ha encomendado. Gracias para obedecer a esta fe. Muchas gracias porque entre millones de personas tú nos has dado la revelación de creer que Jesús es el Cristo. Por eso oramos en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo por este tiempo. Hemos proclamado que Jesús es el Cristo hoy en este tiempo ante el mundo, porque el único criterio, la única fe por la cual yo puedo ser iglesia, por la cual yo puedo ser pueblo de Dios, es la fe que el Padre revela por medio de su Espíritu Santo. La fe de creer que Jesús es el Cristo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ayúdanos, Padre, para que esta vida esté en nosotros, para que no nos ocurra lo que le pasó a Adán. Satanás lo engañó a él y a Eva y le quitó el pacto. Ayúdanos para que no nos ocurra. No queremos confiarnos en lo que estamos haciendo. No queremos poner nuestra confianza en todo mucho trabajo que podamos estar haciendo. Que verdaderamente sea precisa la fe. Ayúdanos para que seamos perfeccionados, para que seamos afirmados, establecidos, fortalecidos en la fe de creer que Jesús es el Cristo.
Gracias por todas las personas que hoy se han conectado. Oramos por ellos y aún por los que de manera puedan verlo por la página de YouTube. A unas personas que en reposición no puedan ver, oramos para que tu gracia también esté sobre ellos y les permitan que sus ojos se abran y que verdaderamente puedan creer que Jesús es el Cristo, el único criterio de Dios para que podamos ser iglesia, para que podamos ser pueblo de Dios. Muchas gracias, Padre. Hemos orado en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo en este tiempo, porque tú nos has permitido escucharlo. Tú nos diste la fe para creerlo y ahora te pedimos que nos ayude para que nos mantengamos firme en la obediencia, para que no divaguemos, para que no dudemos en cumplirla. Oro por cada uno de los países que se han conectado hoy, Estados Unidos. Oro por los países que se han conectado, República Dominicana, por México, por Perú, por Bolivia, por Estados Unidos, aún por las personas que se han conectado por Facebook y aún las personas, los países representados que no sé todos los que están aquí por Zoom, pero oramos por ellos para que puedan ellos creer correctamente que Jesús es el Cristo, el Salvador. Gracias por todas estas personas, Padre. Oramos por cada una de estas naciones. Oramos por los 5 continentes, que se abran las puertas para que entre la palabra y la palabra es una persona y esa persona es Jesús, quien es el Cristo. Que entre Jesús el Cristo a cada uno de estos países y permítenos encontrar a los dignos. Oramos por los traductores, oramos por las personas que van a traducir, oramos para que sean encontrados los traductores, para que la fe de creer que Jesús es el Cristo sea en ellos, llenándoles para que puedan así ayudarnos a cumplir la evangelización mundial en nuestro día. Oramos aún por todo lo que Señor, tiene que ser afinado dentro de esta gran obra, para que podamos nosotros cumplir la evangelización de manera correcta, precisa. No queremos ser de aquellos que mezclen el pacto, el mensaje. Ayúdanos. Gracias por este tiempo. Ayúdame, Padre, a mí. Oro por mi familia y por mí, por el trabajo que desde aquí se ha estado haciendo. Pero no basamos nuestra fe en esto. Es que todo esto ha ocurrido porque Jesús, quien es el Cristo, está ayudándonos a que esta fe sea perfeccionada. Y así oro por todas las familias de las personas aquí representadas para que cada uno de esas familias pueda ser puerta abierta, que sean ellos aquellos que en cada uno de sus países puedan ayudar a cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Gracias, Padre. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Jesús es el Cristo. Saludo a todos los consiervos, hermanos, ahí en Zoom. También saludo a todos los que están aquí por Facebook. Saludo para ustedes. Jesús es el Cristo. Escríbanos, déjenos su comentario. A todos allá en Cristo. Amén. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Gracias, pastor, por el mensaje. Hermano Rodrigo, Jesús es el Cristo. Hermana Rosa. Allá en El Salvador. Saludos. Hermano Luis, Eti. Saludos a Saludos a todos. Bolivia, Maritza. Jesús es el Cristo. Saludos allá en Facebook. Saludos, Jesús es el Cristo. Chao. Jesús es el Cristo. Hermana Miriam, Jesús es el Cristo. Hermana Elena, qué gusto. Hermana Maritza, Bolivia, Jesús es el Cristo. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Saludos.